hemos venido hambrientos de ti. Ven y llena esta casa con tu presencia. Ven, llena al Señor nuestra vida con tu presencia. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena, Dios, ven y llena esta casa. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Lázaro tenía dos hermanas llamadas Marta y María. ¿Verdadero o falso? Y es verdadero. Pablo y Silas fueron encarcelados en la ciudad de Filipos. ¿Verdadero o falso? Y corre el tiempo. Y la respuesta es
¿Qué es verdadero? Judas ofreció entregar a Jesús por 40 piezas de plata. ¿Verdadero o falso? Y la respuesta correcta es que es falso. Fueron por 30 piezas de plata. Judas comenzó a reinar con 12 años. ¿Verdadero o falso? Pues la respuesta es que es falso. Fue con 7 años que comenzó a reinar. Dios les bendiga, mis hermanos y mis amigos en esta hora. Doy gracias a Dios por la oportunidad, que es una grande bendición de poder estar una vez más aquí para traerles un tema como lo hago cada 8 días. Y el día de hoy nuestro tema será de rebelde a vagabundo. Así es que nuestra cita bíblica estará basada en Génesis, capítulo 4, versículo 16. Pero antes vamos a hacer una oración al Señor. Gracias te doy, amado Dios, por la oportunidad que me das de poder escuchar, de poder hablar sobre tu palabra, pero también gracias por las personas, Señor, que están al otro lado. Mi Dios amado, bendícelas, y también por cada una de ellas que las has guardado, las has bendecido, las que están, Señor, con sus familias, y los que están solos, amado Dios, bendícelos también, y permite que esta palabra llegue a nuestro corazón y pueda, Señor, cambiar nuestro ánimo, cambiar nuestra mente, cambiar nuestra alma, cambiar nuestro espíritu. Y a los que están desalentados o alejados, Señor, de ti, que viven y saben, Señor, que viven en un momento de rebeldía, te ruego, amado Dios, que tu Espíritu Santo hable sus corazones también y los atraiga hacia ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, como les había dicho, nuestra cita bíblica está en Génesis capítulo 4, versículo 16, y el tema es de rebelde a vagabundo. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. El alumno dijo al profesor: la Biblia no es clara. El profesor preguntó: ¿por qué crees eso? Profesor, dice el alumno, mire, lo que dice la Biblia, habitó en tierra de Nod. Si solo existía Adán y Eva y su familia, entonces, ¿quién era Nod? Entonces, conjetura el alumno y dice, yo pienso que Nod era el dueño de la tierra donde huyó Caín. El alumno estaba completamente confundido. La pregunta, mis hermanos, revela la manera como nuestras presuposiciones muchas veces nos confunden. Si al leer la Biblia te das cuenta que interpretas una cosa y no la entiendes, no conoces el trasfondo histórico, entonces dices, sí, como este joven, ¿y quién era Nod? O quién era esa persona, o a qué se refiere esto. Y si no investigas, si no te profundizas en el estudio de la palabra, entonces puedes sacar tus presuposiciones. Y en esas presuposiciones, entonces, viene la confusión, como en este joven. Así es que a veces nos inclinamos más a dudar acerca de Dios, acerca de sus mandamientos, acerca de todo lo que tenemos nosotros que, en lugar de dudar, creer. Y muchas veces, en lugar de comprender las lecciones que Él nos ha dejado para que nosotros podamos aprender de ellas, muchas veces no queremos tomar ese tiempo de credibilidad, no queremos darnos esa oportunidad de creer a la palabra de Dios. Y muchas veces estamos así como en este caso estaba este joven o este hombre llamado Caín.
Así es que no interpretemos, mis hermanos, lo que nosotros deseemos, no lo interpretemos. Hoy en día, en este tiempo que nos ha tocado vivir, creo que es un tiempo más complicado, aunque dentro de la historia, cada generación ha tenido sus dificultades, ha tenido sus confusiones, ha tenido la iglesia sus desventajas, sus persecuciones. Pero creo que el día de hoy la iglesia está siendo perseguida, no solamente por los de afuera, sino también por los que se encuentran dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque los de afuera sabemos que pues son en realidad personas que no agradan, no buscan agradar a Dios, sino se agradan a sí mismos. Y dentro de la iglesia la gente se mete también, esa gente que quiere un cambio de vida, experimentar una sensación diferente, y resulta de que no tienen ninguna experiencia con Dios de conversión, y es ahí donde ellos comienzan a subir a los altares, comienzan a meter sus propias ideas, sus costumbres paganas, y es una forma en cómo muchas veces la gente comienza de esa forma realmente también a ministrar algo que Dios no ha mandado. Y debido a a esta clase de personas, llámense como se llamen y créanse como se crean, o que se creen lo que se creen, entonces, debido a esas personas, pues también hacen que la gente se meta en muchos errores. Así es que una de las cosas que quiero yo decirles, que Caín no era ateo. Él no ignoraba la existencia de Dios, como hoy en día mucha gente que está dentro de las iglesias que no son ateas y que tampoco ignoran la existencia de Dios, pero más sin embargo eligen lo que Caín eligió: hacer su voluntad, su propia voluntad, al mayor costo posible. El precio de todo esto, mis hermanos, cuando la gente decide hacer su propia voluntad, el precio es muy grande, y el precio es la condenación eterna. Así es que la palabra de Dios nos dice que Caín ofreció un sacrificio inadecuado y asesinó, después de ofrecer un sacrificio inadecuado, asesinó a su hermano. Pero estaba satisfecho con la sentencia que Dios le dio: errante y extranjero serás en la tierra, lo que nos dice Génesis capítulo 4, versículo 12. Dios lo condenó prácticamente a ser un nómada, un agricultor frustrado, porque sabemos que un campesino ambulante no logra mucho. Por eso a Caín la condena le pareció injusta. Él era un agricultor y ofreció los frutos de la tierra porque los consideró una ofrenda más apropiada que la que Dios le pidió. Dios les había pedido sacrificio, pero él dijo: no, la más apropiada es el fruto de la tierra. Voy a dar eso de ofrenda, lo voy a presentar como sacrificio a Dios. Entonces él consideró que era realmente una ofrenda muy apropiada, pero eso fue a sus propios ojos, a su entendimiento. Así es que la palabra nos revela de que Caín amaba más a su huerta que al mismo Creador. Pero Dios lo maldijo y le advirtió que si no se arrepentía, habría consecuencias irreversibles, muy serias, que llegaban hasta la eternidad. Y ese era realmente que perdería su lugar con Dios, su lugar de salvación, su lugar como hijo de Dios. Es difícil para un nómada, y si es un agricultor, que sea precisamente exitoso en las cosechas. Porque para cosechar hay que sembrar, y para cultivar, y hay que cultivar también con paciencia, hasta que se recoja la cosecha.
Pero Dios le dijo a Caín que él sería un errante, caminaría por la tierra, no tendría todo lo que él iba a hacer, no tendría resultados máximos. La vida, quiero decirles, mis hermanos, la vida sin Dios desestabiliza al pecador. Y si tú vives sin Dios, creo que te has dado cuenta, no una vez, sino muchas veces, cómo el estar lejos de Dios ha desestabilizado tal vez a tu familia, te ha desestabilizado a ti en tus principios como persona, tus principios morales, espirituales. Te ha traído muchos problemas en el trabajo, muchas dificultades en tu interior. Por esa razón, entiendes y entendemos que la vida sin Dios desestabiliza al pecador. Es la consecuencia inevitable del pecado. Pero Caín no aceptó su castigo y vio a Dios como un juez injusto y dijo: grande es mi castigo para ser soportado. Dios, ese castigo es injusto, yo no lo merezco. Todavía él se pone a reclamar cuando él había desobedecido y no presentó una ofrenda adecuada y había asesinado a su hermano. Y eso es lo que nos dice Génesis 4:13, ¿no? La queja de Caín. Hoy tal vez hoy lo habrían condenado a muerte o encerrado de por vida en un calabozo por el desierto. Pero, más sin embargo, cualquier otra pena que se le pudo haber dado no era una pena grandísima a comparación de lo que Dios le pudo haber dado. Rara vez los culpables aceptan su condena. Y una de las cosas que el orgullo y la justicia propia los consume como el tizón encendido que el viento sopla hasta que la llama se queda sin combustible, entonces se apaga. Caín no reconoció su falta ni aceptó la decisión divina. Tal vez pensaba que Dios debía felicitarlo por el uso inadecuado de libre albedrío y por matar también a su hermano Abel. Creyó que Dios debía comprender su punto de vista, porque una de las cosas que debemos de saber y entenderlo, que el pecado distorsiona la imagen de Dios en el ser humano. Entonces, hoy en día sabemos que las ideologías están al por mayor y esas ideologías trabajan muy duramente en nuestra sociedad, son esparcidas a como dé lugar, porque el tiempo para todas esas ideologías de pecado y de rebelión, su tiempo se está cortando. Así es que y el tiempo de la iglesia también se está cortando, ¿no? Porque Jesucristo viene en cualquier momento, pero es importante que nosotros no tengamos una distorsión de la imagen de Dios, que tengamos la imagen correcta de Dios. ¿Y cuál es la imagen correcta? Bueno, si tú quieres saber cuál es la imagen correcta, número 1, estudia la palabra de Dios. Número 2, busca hacer su voluntad. Conoce a Dios en tu vida diaria. Entonces, cuando tú leas la palabra, tú creas lo que la palabra dice, vas a tener una imagen correcta de Dios, porque la palabra de Dios nos presenta precisamente la imagen correcta de Dios y nos presenta quién es Dios. Y no es un Dios que está lejísimos de nosotros, no, es un Dios que está cerca de nosotros. No es un Dios que no oye nuestras plegarias. Dios escucha nuestras plegarias. Es un Dios que tiene sus oídos atentos a nuestras súplicas. Así es que quiero decirte ciertamente que si tú cambias de bando, en este caso la palabra de Dios nos habla acerca de Caín. Caín estaba en la familia de Dios. Caín podía hablar con Dios. Caín tenía la oportunidad de arrepentirse y venir a Dios, pero ¿qué pasó? Él decidió más bien hacerse del bando contrario y unirse a Satanás. Así es que las personas que hacen esta decisión de abandonar a Dios y se unen al bando de Satanás,
ven a Dios como si fuera un tirano, lo ven como que los persigue a muerte. La iglesia les parece en un sentido muy acusador. Dicen, no, si yo voy a la iglesia, ahí me siento que me están acusando. Si están hablando ahí de que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, me están acusando. Si la Biblia dice que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos, me están acusando. Entonces la gente se siente acusada. ¿Por qué? Porque realmente si van a un lugar de santidad, su pecado se va a manifestar, se va a reflejar. Ellos van a darse cuenta que hay algo que anda mal con ellos y dentro de ellos. Y la gente se incomoda con la palabra de Dios. Por esa razón, así como Caín, la gente también tiende a odiar a la iglesia, le da las espaldas a la iglesia, huye de los fieles a Dios. Entonces, es aquí donde Caín, la palabra de Dios nos dice que él huyó hacia el oriente, cuando también la puerta del Edén daba hacia el oriente, así es que él corre hacia el oriente, pero para acercarse a la puerta de Edén, él tenía que correr hacia el occidente, pero él corrió hacia el oriente. Pero cuando Adán y Eva, ellos venían a comunicarse con Dios a la puerta de Edén, ellos daban la espalda al oriente, es decir, daban la espalda al oriente, daban la espalda a la dirección hacia donde Caín corrió, él se alejó. Y entre más Caín se alejaba de la influencia divina, Edén todavía era el lugar donde Dios se comunicaba con sus padres, con Adán y Eva, o sea, con los padres de Caín. Así es que es algo importante saber, mis hermanos, que la iglesia, en un sentido figurado, viene siendo el Edén. Dios está siempre con nosotros. Y cuando nosotros vamos a la iglesia, entonces tenemos nosotros armonía con los hermanos, con los cristianos. Podemos nosotros ser alentados y también alentar. Podemos orar por las personas y también podemos recibir oración. Podemos apoyar y podemos también recibir apoyo. Entonces, es una familia en Cristo. Tenemos, los que hemos creído en Cristo somos una familia en Cristo Jesús. Y es algo muy importante asistir también a la iglesia. La palabra de Dios nos dice ciertamente que Caín se alejó de la presencia de Dios, dio la espalda a la puerta de Edén, dio la espalda a Dios, renunció a Dios, renunció a estar cerca de su familia. Así es que él le dio la espalda al arrepentimiento, al perdón, a la presencia misma de Dios. Y él se fue, y entre más él daba un paso más hacia el este, más se alejaba de su familia, de Dios, del arrepentimiento, de la gracia. Y ya no se dio más bien oportunidad para volver a Dios y decir, bueno, me voy a arrepentir. Quiero decirte, mi amigo o mi hermano, si estás desanimado, que dices, no, que el líder religioso me puso una traba y ahora, debido al mal ejemplo de los demás, ya no voy a la iglesia. Pienso que ese decir del ejemplo malo de los demás, ya no voy a la iglesia, o porque el comportamiento de fulano me alejó de Dios. Eso son solamente pretextos, y tú lo sabes muy bien. Son puros pretextos que tú tienes y que yo haría también para alejarme de Dios. Nadie te va a obligar a acercarte a Dios y que le ames con todo el corazón. Como también nadie te va a obligar y a presionar para que abandones a Dios. Bueno, si estás en un mundo, en un lugar, en una civilización musulmana, bueno, eso ya sabemos que como a los cristianos los están matando por causa de la fe. Ahí sí hay una presión muy de muerte. Pero ahora que nosotros tenemos esta libertad de buscar y de reconciliarnos con Dios, podemos hacerlo.
Porque si se acercan los días malos, como los que estamos viendo alrededor del mundo, la pregunta es, ¿cuál va a ser nuestra postura? Si nosotros amamos más, como Caín amó más su lugar de agricultura, sus sembradíos, su huerto, si nosotros también amamos más otras cosas que a Dios, no vamos a poder soportar ninguna prueba. Y creo que si somos vencidos por las tentaciones, cualquiera que sean estas, creo que necesitamos decirle, Señor, aquí estoy, con toda mi debilidad, con toda mi incertidumbre, con toda mi duda. Quiero que tú me ayudes, quiero que restaures mi vida, quiero tener la firmeza de la fe en mi ser. Y si el hermano ha caído y si el hermano está en pecado, Señor, tú me has salvado, no el hermano. Yo quiero mirarte a ti. Si el hermano vive como vive, bueno, oraré por él. Le hablaré de la palabra. Le instaré para que regrese a la casa de Dios, a la comunión con Cristo. Pero no me dejaré influir por él. No desmayaré si lo veo caer. No desmayaré si lo veo en pecado. No desmayaré si él comienza a hablar de todos los demás. Porque en primer lugar, la persona que se aleja de la iglesia comienza a hablar de todos los demás, de todos los demás. Y si no es cierto, lo inventa. Y es aquí donde el diablo toma lugar en esta vida como tomó lugar en la vida de Judas de la misma manera. Entonces, muchos cristianos se convierten en Judas también. ¿Por qué? Porque son tropezadero. Son personas que hablan mal de los hermanos, muchas veces con razón y muchas veces sin ninguna razón, simplemente por puro resentimiento. Así es que si tú eres uno de estos hermanos que estás decepcionado de la iglesia, te has decepcionado de Dios, y no es que Dios te decepcionó, sino te has decepcionado, ¿no? Hice esta oración y creí que Dios me iba a contestar, no me contestó, y ahora, como yo sé que necesitaba eso que le pedí a Dios y Dios no me lo contestó, Él ya no me quiere. Y si Él no me quiere, me alejo de la iglesia. Es una percepción equivocada de la imagen de Dios. Acuérdate que si viene el sufrimiento, si viene la escasez, y venga lo que venga a tu vida y a mi vida, la Biblia nos dice y nos manda a Dios a que estemos firmes y fieles. Por esa razón dice la palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. No es porque crees o te sientes cristiano o porque vas a una iglesia, quiere decir que ya vas a heredar la corona de la vida eterna, no, mi hermano. Hay que ser fiel a Dios hasta la muerte. Y no es que ahorita soy santo y mañana soy carnal, y ahorita soy carnal y mañana seré santo. No, no se trata de eso. Si vamos a hacer la voluntad de Dios, hay que tomar la palabra de Dios en serio. No hay que jugar con ella. Porque si nosotros consideramos o creemos que jugar con la palabra y no va a haber aquí ninguna consecuencia, te equivocas. Si jugamos con la palabra santa, bendita de Dios, eso tendrá consecuencias en la eternidad. Como dice la palabra, ciertamente que debemos de ser fieles hasta la muerte y Él nos va a dar la corona de la vida eterna. Entonces, si nosotros y si tú también tienes una salvación, guárdala con temor y temblor. Guarda esa salvación. Tienes una comunión con Dios, hablas con Dios, tienes la percepción de lo que es la obediencia conforme a la palabra. Entonces, conforme a la palabra, obedece la palabra de Dios, obedece a Dios, obedece realmente lo que Él dice. Si Él te dice, orad sin cesar, ¿qué vamos a hacer? Hay que orar sin cesar. Ama a tu hermano, ama a tu enemigo. Hay que amar a nuestro enemigo, hay que amar a nuestro hermano. Y si alguien te maldice por la causa de Cristo, bueno, bendícelo. Hay que orar por ellos. Es una tarea difícil, porque ser cristiano
Cualquiera puede decir, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero una cosa es decir y otra cosa es vivir. Así es que yo te animo, mi hermano, mi amigo, a que no te desanimes y hay que comenzar a vivir en serio la palabra de Dios. ¿Te parece justo? Vivir lo que conocemos, vivir lo que sabemos, ¿te parece justo? Creo que es justo. Creo que es justo y esa es parte de nuestra justicia, saber lo que debemos de hacer conforme a la palabra de Dios. Entonces, yo te animo a que si andas como este hombre rebelde, este hombre vagabundo, sin Dios, sin consuelo, alejado de Dios, ven a Cristo. Estás sufriendo las consecuencias del pecado, ven a Jesús. Vives sin esperanza, ven a Jesús. No tienes amor a la familia y eres un hijo de ira, ven a Jesús. Él quiere cambiarte. Estás frustrado, estás decepcionado, ven a Jesús. Él no decepciona a nadie. Oremos a Dios. Rogamos, amado Padre, tu bendición a nuestras vidas y te ruego, Padre, que hables a nuestros corazones, envíes a tu Santo Espíritu para que, usando esta palabra, amado Dios, tú redargullas los corazones y tú, Señor, los atraigas a ti. Te ruego, Padre amado, por aquellos que se encuentran desanimados, por aquellas personas, Señor, que iban a la iglesia y ahora, Señor, están hablando en contra de la iglesia. Hablaban, Señor, de ti y ahora hablan en contra de ti. Hablaban de ti, Señor, a las personas perdidas y ahora han perdido su primer amor. Yo te ruego, Padre, que las traigas a ti con esos lazos de misericordia y que ellos puedan entender tu llamado a sus corazones. Y las personas, amado Dios, que viven todavía alejadas de ti, confiando en una religión, confiando en una ceremonia, confiando en una tradición, yo te ruego, Espíritu Santo, que tú los redargullas y los atraigas a ti, porque fuera de ti, amado Dios, no hay quien salve. Y las personas que escuchan, Señor, este mensaje lo saben bien, pero tienen trabas para creer y para acercarse a ti, Señor amado. Bendícelos y atráelos a ti, amado Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi amado amigo, y que la paz de Dios sea con ustedes en esta semana y disfruten a la familia, lean la palabra de Dios y eleven sus plegarias solamente al Padre. Que el Señor les bendiga. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Cristo ha disipado toda sombra. Ya tengo luz, la luz divina de su amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima.
que solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Contigo la jornada se hace corta. No habrá sed ni el sol fatigará. Si en el mar las olas amenazan, tú sobre